Hola, mi nombre es Gina Alvarado Arévalo y hoy voy a explicar de un tema muy importante de la estadística general sobre el tema de medidas de tendencia central. Medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas de estadísticas que resumen en un solo valor a un conjunto de datos a distribuirse en torno a ciertos valores. Las principales medidas de tendencia central de una muestra son media aritmética simple, media aritmética ponderada, mediana y moda. Ahora conoceremos el concepto de cada uno de ellos y sus fórmulas. Empezamos por media aritmética simple. La media aritmética simple o promedio de un conjunto de observaciones es igual a la suma de sus valores entre el número de observaciones. Las fórmulas para calcular la media son por datos no agrupados y datos agrupados. Cuando tenemos datos no agrupados, utilizaremos esta fórmula. Cuando usemos esta fórmula, tenemos que sumar todas las observaciones que están indicados con la letra X sub I. De una vez que sumemos y tengamos el resultado, debemos dividirlo entre el tamaño de muestra. Y cuando los datos sean agrupados, utilizaremos esta fórmula. Y cuando hablamos de datos agrupados, me refiero a los datos que se encuentran en la tabla de distribución de frecuencia que utilizan intervalos de clase, donde X sub I es la marca de clase, F sub I es la frecuencia absoluta y H sub I es la frecuencia relativa, y N viene a ser el tamaño de muestra. El siguiente es la media aritmética ponderada. La media ponderada es un conjunto de observaciones con pesos o ponderaciones. Está dada por esta fórmula. Aquí tenemos que multiplicar cada observación con su peso y luego dividimos entre la suma de los pesos. La media ponderada se usa en aquellos casos donde las observaciones no tienen la misma importancia dentro de una población o muestra. La siguiente es la mediana. La mediana muestral se define como el valor que divide en dos partes aproximadamente iguales el conjunto ordenado de observaciones. La mediana muestral se denota por la letra M y E y se calcula de la siguiente manera: por datos no agrupados y datos agrupados. Lo primero que debemos hacer es ordenar los datos de menor a mayor. De una vez que los datos estén ordenados, tenemos que ver si el tamaño de muestra es impar o par. Si el número de datos es impar, entonces tenemos que encontrar que existe un valor central, y ese valor central es la media. Si por algún caso el dato es par, entonces tendremos dos valores centrales, y esos dos valores centrales le dividimos entre 2 y así obtendríamos la mediana. Y en el caso de datos agrupados, debemos calcular el número de muestras y dividir entre 2 para ubicar la clase de la mediana. Luego aplicamos la fórmula. Y la siguiente y última medida de tendencia es la moda. La moda es conocida como el valor más común o el valor típico de las observaciones. La moda muestral se define por la letra M y O y se calcula de la siguiente manera: por datos no agrupados y datos agrupados. Cuando es por datos no agrupados, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos de menor a mayor. Luego, determinar el valor que posee la mayor frecuencia. En caso de existir más de un valor con la mayor frecuencia, no se puede calcular la moda. Y en el caso de datos agrupados, debemos determinar la clase que tiene la mayor frecuencia. En el caso de existir más de una clase con la mayor frecuencia, aplique la fórmula de la B en cada una de ellas o cambie el tamaño del intervalo de la clase TIC. Aplique la siguiente fórmula. Bueno, ahora desarrollaremos un ejercicio.
La siguiente tabla presenta la distribución de frecuencia del número de accidentes de trabajo que diariamente se producen en los campamentos petroleros de trompeteros, obtenida a través de una muestra aleatoria. En la tabla nos muestra el número de accidentes y sus frecuencias. Ahora nos pide que calculemos la media, la mediana y la moda. Y lo primero que tenemos que hacer es ver el tipo de caso que tenemos. Acá podemos darnos cuenta que tenemos una variable discreta y una frecuencia. Entonces tendremos que aplicar la fórmula de la media ponderada. Y la frecuencia debemos considerar como el peso. Ahora calculemos la media ponderada aplicando la fórmula. Como podemos ver, esta es la fórmula de la media ponderada. Bueno, acá ya están los datos, tanto como el número de accidentes y las frecuencias. Y lo que tenemos que hacer es multiplicar y dividir entre la suma total de la frecuencia y el resultado sería 1,4625. 1,4625 es el promedio de accidentes en ese trabajo que diariamente se producen. Ahora calculemos la mediana. Entonces, para calcular la mediana, debemos ordenar de menor a mayor. Pero acá no necesitamos ordenar porque los datos están ordenados. Y el dato es par. Eso quiere decir que tendremos dos valores centrales. Y los dos valores centrales es el valor 40 y el valor 41. Porque el valor central en la posición 40 es un 1 y en la posición 41 también es 1. Bueno, acá tenemos la fórmula y los dos valores. Acá sumamos las posiciones 1 más 1 y le dividimos entre 2. Y el resultado nos sale 1. Quiere decir que la mediana es 1. Y por último, calculemos la moda. En la tabla vemos que la mayor frecuencia se da en 1. Se da en un accidente. Y el 25 es la mayor frecuencia que sucede un accidente. En este ejemplo es preferible usar la mediana o la moda con valor 1 porque la media es afectada por el valor extremo igual a 4. En promedio ocurren 1,4625 accidentes diariamente. 50% de los accidentes son a lo más iguales a 1 y 50% son mayores que 1. Y en un día cualquiera, lo más probable es que ocurra un accidente. Y eso fue todo, chicos, espero que les sirva esta información.